Ahí los dejamos ingresar. 70. ¿Cómo les va? Somos 83 ya. Y no me veo, Juan. ¿Eh? Grego, ¿estás trabado? No. Ah. Hola a todos, ¿cómo andan? Qué gusto verlos de vuelta. A muchos de vuelta, algunos por primera vez. Bueno, estamos esperando unos minutitos más y ya arrancamos. Que se terminen de conectar algunos que tienen algunos problemas y nos llaman y nos mandan WhatsApp. Y ahí les estamos pasando el link directamente. A ver, voy leyendo los mensajes. Bienvenidos. ¿Cuántos somos? Saludos de Ituzaingó, Hay 150. de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Mira vos. Bueno, Marina de Córdoba Capital. Mira, Andrea de Entones de Formosa. Mira vos, de Formosa creo que no teníamos el anterior curso. Nadie. No. Mariela de Capilla del Monte, sí. Elena Guerín, sí. Aunque no sé si participó Elena del curso anterior. No me acuerdo. Ana Antonia, sí, obviamente. Rodolfo es de Corrientes. Mira vos, qué bueno. Provincia del Norte. Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Santa Fe, Buenos Aires, Palomar, Santa Lucía, San Juan. Qué bueno eso. Walter Herrera también desde Formosa, saluda. Vicenta María Gejena de San Esteban, provincia de Córdoba. Javier Ruiz de Formosa. Laura Susana Rinaldi de Córdoba Capital, primera vez. Uy, un montón de Formosa. Marcela Nora desde Capital Federal. Daniel de San Juan. Julia de Córdoba Capital. De Lanús, de Mendoza. Horacio Ezequiel Nones. Vicenta María, participé. Graciela desde Viedma, Río Negro. Bueno, faltaba el sur. Víctor de San Isidro.
Agua de oro. Ah, Elena me dice, sí, Grego, estuve en parte por razones de gestión. Hola desde Río Negro, Hilde Balmagio, Mónica de Malagueño, bueno, Graciela de Mi Granja, Marcela dice, es la primera vez que hago un curso con ustedes, bueno, bienvenida Marcela, Gabriela Alderetes de provincia de Río Negro, Javier Ruiz de Iván y Córdoba. Padilla, mi sobrino del Rosario. Ahí, Lucía, no se le ¿Está oye. Lucía? La No Lucia. la vi a Luz. No. Carlos Mondino de San Pacho, hola Carlos. Jorge Wayne Schellbaum de Rosario. Alejandro Bacarines de Corral de Bustos. Tigre. No sé si participaste en el bocinazo ayer. Estoy tentado todavía con los audios que se viralizaron. Del bocinazo en la casa de Massa. ¿Qué? Hola a todos, Ana de San Telmo. Por eso sí. Ahí está hablando Lucía de Rosario. Facundo Almada de Altagracia. Paco. Leandro de Córdoba. Bueno, ¿qué hora es? Ya son las y 40. Bueno, vamos a largar. Y con 104 online, buen número. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con este seminario de libre pensamiento, que es algo inédito. Nunca, por lo menos, no conocemos que haya precedentes de un seminario de libre pensamiento en algún instituto de algún partido político, como es el Instituto Hannah Arendt. Así que es todo un experimento nuevo, tanto para nosotros como para todos. Y es cierto, me comentaban que hay una cátedra en la Universidad Nacional del Litoral de libre pensamiento, a la que cada tanto va también el gran maestre de la masonería argentina, que bueno, posiblemente esté con nosotros como invitado a la clase respectiva, y no lo sabemos aún, pero bueno, es una aventura que un partido político fomente el libre pensamiento. Uno, en general, el- ya lo vimos en el curso anterior sobre las ideologías, el siglo XX estuvo dominado por dogmatismos, por el estalinismo, por el fascismo, por distintas ideologías que de alguna manera profesaban el culto a una idea o a un líder, y no había lugar para que un militante o para que un miembro o para que un simpatizante de un partido político pues se cuestionara nada. Había que obedecer, acatar órdenes, y había que luchar por ese líder o por esa idea de una manera dogmática, sin ningún cuestionamiento. Y nosotros queremos hacer justamente todo lo contrario. Este seminario lo que busca es que nosotros abramos la cabeza y nos empecemos a cuestionar un montón de ideas o de prejuicios o de dogmas o de creencias que tenemos y que no sabemos si en realidad tenemos los fundamentos para creer en eso. Entonces, de alguna manera esa es la invitación. Y bueno, ustedes saben que nuestro instituto tiene el nombre de una mujer que se caracterizó por hacer precisamente eso. Hannah Arendt era una judía que fue perseguida por el nazismo, que estuvo en un campo de concentración y que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos, y que a pesar de ser un miembro de la comunidad judía, correr la luz porque me está molestando, a pesar de ser miembro de la comunidad judía, ella, cuando la revista The New Yorker la manda a cubrir el juicio a Adolf Eichmann por haber sido uno de los autores del holocausto al pueblo judío, ella, sin embargo, observa a Adolf Eichmann y no lo simboliza como el representante del mal, que de alguna manera lo estaban simbolizando toda la comunidad judía, que había sido víctima obviamente del holocausto. Ella dice que era un hombre sin cualidades, era una personalidad banal, era una persona que simplemente por no pensar, por obedecer órdenes,
había conducido esos trenes llenos de judíos hacia los campos de exterminio. Entonces, este análisis, esta observación que ella hace de la realidad, de ser testigo presencial del juicio, le genera una polémica tremenda, porque como de alguna manera ella quedaba como del lado de este hombre, que los grandes medios y la colectividad judía lo querían personificar como el diablo mismo. Entonces, se lo había demonizado. Entonces ella de alguna manera rompe con esta idea fanática o esta idea maniquea de blanco-negro, de buenos y malos, que en definitiva es un concepto muy infantil, muy inmaduro, poner todo en términos de blanco-negro, y sin embargo le genera un montón de problemas. A ella la persiguen, la echan de la universidad, empiezan a rescindirle contratos de los cuales ella vivía en distintas publicaciones, y sufre la pérdida de incluso de uno de sus mejores amigos, porque de alguna manera le decía, pero ¿cómo no nos estás entregando la causa de tu pueblo, entre comillas, hablando bien de este genocida? Y entonces, de alguna manera, este instituto lleva su nombre porque invita a eso, a abrir la cabeza. Este no va a ser un seminario para fanáticos, ni para débiles de espíritu, ni para personas que quieran de alguna manera reafirmar sus posiciones, sino para personas que estén dispuestas a cuestionar sus creencias, a cuestionar sus fundamentos, y entre todos a razonar, que en definitiva es lo que nos hace falta. El fanatismo no se combate con más fanatismo. Uno puede ser celeste, pro vida, uno puede ser verde, pro aborto, pero un fanatismo no se combate con más fanatismo, se combate con razonamiento. Es lo mismo que la violencia no se combate con más violencia, se combate con legalidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, y de alguna manera vamos a trabajarlo durante estas clases. El tema del feminismo cobró muchísimo interés, y por lo tanto vamos a dedicarle 2 clases, por eso hay un pequeño cambio en el calendario. Vamos a tener a Diana Mafia, que es doctora en filosofía, y que es una de las máximas fundadoras del Instituto Hannah Arendt, por otro lado, y es una de las máximas referentes del feminismo en el país y de la lucha a favor de la legalización del aborto. Y bueno, hay gente que por haberle invitado ya me está crucificando de antemano, pero la verdad es que digo, ¿cómo no vamos a reconocer la rigurosidad académica de una persona íntegra, como es Diana, una doctora en filosofía, que tiene esas ideas? ¿Por qué la vamos a descalificar de antemano? Y lo mismo me ha pasado con Agustín Laje, pero para el otro lado también me quieren crucificar por haberlo invitado a Agustín, porque de alguna manera cuestiona la agenda del feminismo, de la izquierda, sí desde una posición de derecha o conservadora, pero me parece que también es una persona brillante, estudiosa, que ha terminado su maestría en filosofía en España, y que nos merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención para escucharlo. Y después, entre todos, con Eduardo, vamos a analizar cada uno de los puntos para aprender a razonar y encontrar los fundamentos detrás de todo lo que nos dicen, detrás de todo lo que leemos. Y creo que ese es el ejercicio y el mejor aporte que un partido político le puede hacer a la democracia. Porque si nosotros vamos a crear y a formar militantes que simplemente sigan a personas, que simplemente sigan dogmas sin cuestionar, no le estamos haciendo ningún bien a la democracia, al contrario, la estamos debilitando, y nosotros queremos construir ciudadanos. Muchas veces todos hablamos de la República y decimos que defendemos la República, pero nos olvidamos que el único componente en realidad que existe en una república son ciudadanos. Una república está hecha de ciudadanos. ¿Y qué es lo que la diferencia de un reino? Que no hay un soberano que esté encima de los súbditos. Y eso sería una monarquía. Y nosotros queremos ser ciudadanos, y para ser ciudadanos tenemos que pensar. Así que bueno, esa es la invitación. Muy, muy contento con volverme a encontrar con muchos de ustedes, a otros que es la primera vez los saludo, y bueno,
A Eduardo lo voy a presentar para los que no lo conocen. Eduardo Ibáñez Padilla es ingeniero civil, es una personalidad destacada de la cultura de Córdoba y de Argentina, es autor de un libro, Corrupción y Decadencia, ha sido director de Corsemar y de tantas otras empresas, y conductor de Palabra de Honor, conductor televisivo, pero además es poeta, además es escritor, entonces tiene esa particularidad que lo hace único, que lo hace además de una persona muy, muy querible. Realmente es un cerebro único. Es una persona que puede ver la realidad desde muchos costados y que también es un ejemplo de una persona que no tiene fanatismos. Así que bueno, por eso de alguna manera este seminario de libre pensamiento surge de nuestras conversaciones, más allá de las personalidades que nos han inspirado y que han contribuido con darle forma. Así que bueno, Eduardo, un gusto nuevamente y dejarte la palabra. Muchas gracias, Gregorio. No crean lo que dice Gregorio. Yo no tengo ninguna cualidad, excepto que soy viejo y lo que uno aprende a través de una vida. Van a ver ustedes lo que van a aprender cuando lleguen a mi edad. Quiero agradecer al instituto y quiero agradecer a todo el equipo de Gregorio. Esto es un cursillo, no es un curso. Es digamos, un compendio de 6 ideas que hemos juntado, de manera tal que uno puede entrar en la primera, en la cuarta, en la tercera. Todas las ideas están referidas a la libertad. Y todas las ideas se entienden por sí mismas. Por supuesto que hay una hilación entre ellas. Al final hay debate, así que ustedes pueden participar. El curso se llama Las 5 guerras que forjaron la humanidad. Esas guerras no son guerras militares, no son guerras que se pelearon con armas, sino que son guerras de ideas. Una idea que estaba actuando en ese momento es cuestionada por otra idea y entonces hay una lucha entre las dos ideas y la idea que se impone hace pasar a la humanidad a otro escaño. Fíjense ustedes que lo más importante de todo son las ideas. De las ideas vienen las emociones, de las emociones vienen las acciones y de las acciones vienen los resultados. Y el problema argentino no es un problema económico, ni un problema político, ni un problema organizativo, ni siquiera un problema moral. Fíjense lo que les estoy diciendo. El problema argentino es un problema cultural. Acá la idea que hizo grande a la Argentina fue desplazada por otra idea que la lleva a la decadencia. Pero vamos a hacer un análisis de estas 5 grandes contiendas que han habido de ideas, a mi criterio, en la historia de la humanidad. Empezamos por la primera, que no es la guerra de Troya, ni que es la guerra de los romanos contra los cartagineses. Es Homo habilis contra Homo erectus, Homo recolector contra Homo cazador. Primero vamos a explicar qué es Homo habilis. Homo habilis fue el primer Homo, el primer integrante de la humanidad. En ese momento había 2 homínidos muy parecidos, Homo habilis y Australopithecus. Homo habilis tuvo un salto evolutivo y adquirió no la inteligencia, porque los animales tienen inteligencia, por supuesto que hay grados de inteligencia, adquirió la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es saber que uno sabe. Y lo que hizo Homo habilis es fabricar herramientas. Y Homo habilis era el recolector. Eran grupos de recolectores que deambulaban sin liderazgo alguno, buscando raíces, buscando bichos o buscando carroña. Y se alimentaban de eso. En el siguiente salto evolutivo aparece el hombre cazador, que es la primera contienda. El hombre cazador se enfrenta al hombre recolector. Y el hombre cazador es muy interesante, porque para convertirse en cazador hay que convertir un grupo en equipo. ¿Cuál es la diferencia? Un grupo es un conjunto de personas.
Un equipo es un conjunto de personas con un objetivo y con un liderazgo y con un sistema de organización. Homo Cazador adquirió el idioma, Homo Cazador adquirió la organización y dentro de la organización adquirió la colaboración. Homo Cazador descubrió que para cazar un animal con más fuerza o calidad, tenía que juntar a un equipo de personas, organizarse y colaborar entre ellos. Fíjense que la evolución se basa por el concepto de la competencia. El mejor preparado es el que queda. Al llegar a la humanidad, el ser que evolucionó, los siguientes pasos evolutivos se basan a través de la cooperación. El hombre, nosotros, hemos evolucionado porque hemos cooperado. Y la conjunción del equipo tiene otra gran virtud. Aparece el concepto de sinergia. ¿Qué es sinergia? Sinergia es que el valor del todo es mayor que la suma de los valores de las partes. Eso en física es imposible, pero en relaciones humanas sí. ¿Por qué? Porque aparece un factor que incrementa, y una plusvalía, incrementa el valor de la suma individual de las partes, porque el equipo genera, valga la redundancia, plusvalía. Y eso es lo que consigue Homo Cazador. Primera contienda, primera guerra, entonces, el recolector versus el cazador. Cuando quieras, Gregorio, intervenir, podés intervenir. Vamos a la segunda. El Homo Cazador versus uno de los inventos más importantes de la humanidad, la agricultura. En un momento de la humanidad el hombre descubre o inventa la agricultura y aparecen grupos de hombres que se hacen agricultores. Y los agricultores tienen una serie de ventajas sobre los cazadores. La primera es que dejan de ser nómades, se asientan, y al asentarse, entonces, pueden generar lo que luego fue la urbe, la ciudad. Y la segunda gran ventaja que tiene el homo agricultor sobre el homo cazador es el excedente. El cazador cazaba para comer, y lo que no podía comer se podría. El agricultor hace la siembra y cuando cosecha mucho más de lo que va a comer esos días. Pero como sembraba granos, sembraba trigo, lo guardaba y entonces adquiere lo que se llama el excedente. Fíjense que el excedente genera la administración. No hay administración si no hay sobrante. Si uno consume todo lo que produce, no administra nada, lo consume. Y genera la urbe, como les decía. La urbe genera una serie de instituciones. La primera es el castillo, el señor feudal que protege a la gente que trabaja la tierra y le paga un canon a él. La segunda institución es el palacio, que es donde están, estas instituciones son simbólicas, por supuesto, representa la actividad de la corte. Todos los miembros allegados al señor feudal actúan en el palacio. La tercera es el templo, donde están las personas que se comunican con Dios. El ser humano desde el principio de su existencia empezó a comunicarse con un ser superior y cuando se institucionalizó eso, aparece el templo y los sacerdotes. La cuarta institución es el granero, donde se guarda el grano, donde está la riqueza, administrada a veces por el templo, administrada a veces por el palacio. La quinta institución es el ágora. El ágora es la reunión de los ciudadanos libres. Empezamos en Grecia hablando de los temas inherentes a la comunidad y terminaban, por supuesto, en los temas políticos. Otra institución es el mercado. El mercado es donde el vendedor ofrecía el producto y el comprador iba a buscar precio y calidad y se hacía la transacción cuando cada uno prefería lo que tenía el otro. Si yo prefiero el dinero que usted me paga al producto que yo le vendo y viceversa.
Y la siguiente institución era la residencia particular, que al principio fue colectiva y después se convirtió en una residencia nuclear, que se llama, donde hay un pater familia con toda su familia. Entonces, esa es la siguiente contienda o lucha. El hombre... Eduardo, Sí, te interrumpo un minuto porque antes de que sigas, haría como una síntesis de las dos primeras, porque por ahí has ido muy rápido, entonces, tengo miedo de que a uno no le haya quedado bien las dos todo primeras. gusto. ¿Querés que haga una síntesis yo o vos? Sí, sí, una síntesis de las dos primeras, antes de seguir. Perfecto. El primer hombre, que es recolector, se enfrenta con el hombre cazador. El hombre recolector no tiene liderazgo ni tiene objetivos, pero no hay un predominio del macho sobre la hembra. ¿Cómo se sabe eso? Por lo que ha pasado con los animales. En todos los animales la hembra tiene celo, es decir, solo puede juntarse con el macho cuando están en celo, excepto el bonobo. El bonobo es el chimpancé enano, que ha perdido el celo y entonces es una comunidad, yo le diría a ustedes, idílica, donde hay una libertad sexual absoluta. Pero no solo de macho con hembra, sino de macho con macho y de hembra con hembra. Ese antecedente es muy importante para cuando analicemos en otros cursos, en otras charlas, el tema de la homosexualidad. El hombre recolector, cuando tiene que competir con el hombre cazador, pierde la competencia porque el cazador ha generado un equipo. En el equipo hay líder, en el equipo hay objetivo, en el equipo hay comunicación, aparece el idioma. El idioma es fundamental porque la palabra corporiza la idea. Uno tiene ideas vagas. Yo puedo pensar en nieve. Cualquiera de ustedes que piense en nieve va a pensar en 4 o 5 nieves. Si ustedes fueran esquimales, los esquimales tienen 40 palabras para definir la nieve, porque les interesa más que a nosotros. La palabra corporiza la idea y aparece la plusvalía, es decir, aparece que el valor del todo es muy superior al valor de las partes. No sé si con eso más o menos está Gregorio. Sí, muy bien. Vamos entonces al cazador versus el agricultor. El agricultor deja el nomadismo, se asienta porque tiene que sembrar y cuidar la siembra, aparece la urbe, aparecen las instituciones, y dentro de esas instituciones, entonces, aparece el castillo, aparece el palacio, aparece el templo, aparece una que no he dicho, que es la muralla. Las ciudades libres hacían murallas, no tenían castillo. Aparece el mercado, y entonces se va desarrollando la vida urbana, y después va a aparecer el artesano, y ya no hay el rey, el militar, y el rey, la corte, el militar y el que siembra, sino que aparece una nueva categoría que es el artesano, que es el que fabrica utensilios, y esa categoría va creciendo hasta terminar más adelante, ya vamos a ver en lo que es la clase media. Bueno, más o menos está, Gregorio. Sí, perfecto. Bueno, decirles que, antes de que sigas, Eduardo, que todos los que quieran ir haciendo preguntas las pueden ir poniendo en el chat o mandándoselas, sí, poniéndolas directamente en el chat. Y podríamos, como hubo otro curso por ahí con que muchas veces se nos confundían las preguntas con los comentarios, propongo que los que quieran hacer preguntas las pongan en mayúsculas, así resaltan de los comentarios para cuando vayamos terminando empecemos a leerlos. Así que bueno, eso como comentario y seguimos nomás, Eduardo. La Tercera Guerra también obedece a un cambio fundamental en la historia de la humanidad. En un momento de la humanidad, hablemos de que Homo sapiens tiene 40.000 años, nosotros, Homo sapiens sapiens, el último eslabón de la cadena evolutiva, tenemos 40.000 años. Nosotros hemos estado 40.000 años bajo el siguiente régimen, el régimen del mito. ¿Qué es el mito? El mito son explicaciones generadas a priori,
que es a priori, antes de experimentarlas. El mito es un invento, el mito es una mentira. La humanidad ha estado durante 40.000 años trabajando, organizándose a través de mitos que son mentiras, algunos muy buenos. Imagínense ustedes toda la mitología griega o la mitología nórdica o la mitología de los aztecas. Todo eso es inventado. No hay ninguna razón para decir que eso es cierto. A una serie de gente se le fue ocurriendo explicar los fenómenos de la naturaleza. El trueno, por ejemplo, era un dios que estaba enojado. Entonces gritaba. Cada uno de estos fenómenos que el ser humano no podía explicar, la gente con inteligencia inventaba una explicación y generaba poder al transmitir esa invención. Y esa invención se fue, digamos, codificando a través de 40.000 años. Hasta que en el año 500 a.C., yo hablo en números redondos porque no me interesan las fechas verdaderas en estas charlas, aparecen en una serie de ciudades que no estaban organizadas en un estado y que vivían al lado de un imperio enorme, que eran los griegos. Aparecen unos señores que empezaron a pensar y dijeron nada más que esto. Detrás de cada causa, de cada efecto, hay una causa. Y eso cambió la humanidad. Esos señores fueron los filósofos. Y entonces cambiaron el mito por razón. Y llevaron a un hombre que estaba condicionado al preconcepto, lo llevaron al razonamiento analítico. Y ahí es donde la humanidad empieza a crecer en forma ininterrumpida. El mito es derrotado por la razón. Esa es la tercera guerra de la humanidad. Hasta que llega, bueno, ustedes ya saben, viene Alejandro Magno, conquista el imperio persa, transmite toda la cultura helénica a lo que antes era el imperio, pero después vienen los romanos, y con los romanos en el siglo III se reconoce al cristianismo, ya estamos hablando del imperio de Oriente, ¿cierto? El emperador Constantino reconoce, le quita al cristianismo su carácter de religión perseguida, y el emperador que sigue, que es Teodosio, lo hace al cristianismo religión del imperio. Y entonces el cristianismo se reparte a través del imperio romano. Pero el cristianismo, yo quiero aclararles que yo soy católico, y soy católico respetuoso, pero también soy pensador. El cristianismo, al llegar a una cierta etapa, la iglesia se convierte en dos iglesias. Hay una iglesia que adquiere poder temporal, y que se convierte en fundamentalista, que es la iglesia que genera todos los problemas que hemos tenido a través de la iglesia. Y hay otra parte de la iglesia que yo llamo la iglesia pastoral, que es la que explica el evangelio y la que administra los sacramentos, que es la iglesia que verdaderamente nos interesa a nosotros. Pero ese poder temporal fundamentalista, alrededor del año 400 después de Cristo, aniquila con el paganismo, porque todo se hace que pasa al cristianismo, y todos los estudios avanzados de los filósofos griegos, que no eran cristianos, sino que eran paganos, quedan de lado. Queman la biblioteca de Alejandría. En la ciudad de Alejandría, en la desembocadura del Nilo, el emperador Ptolomeo crea la biblioteca de Alejandría, donde estaban todos los conocimientos de la humanidad que de Grecia habían pasado a distintos lugares, van a Alejandría. Los romanos la queman, después la queman los cristianos. No sé si ustedes recuerdan el caso de Hipatia de Alejandría, hay una película muy famosa. La matan los cristianos a una profesora de física pagana, y después la queman por tercera vez los árabes. 3 instituciones fundamentalistas, y entonces
el pensamiento analítico que había surgido en los albores de Grecia queda de alguna manera en segundo lugar al lado del fundamentalismo religioso, donde a los cristianos de aquella época lo único que les interesaba era el tema de... Era tan importante ir al cielo, tan importante ir al cielo, que no les interesaba qué pasaba en la tierra. Ahora, cuando uno por ir al cielo deja de atender a los que viven en la tierra, cae en fundamentalismo y en los errores del fundamentalismo. Las cruzadas, por ejemplo, u otros errores que cometió después el fundamentalismo cristiano y qué decirle después el fundamentalismo musulmán. Entonces, eso para el proceso de análisis que existía hasta ese momento, y durante 1000 años la humanidad, estamos hablando de Occidente, ¿cierto? La humanidad atiende estos temas religiosos y hay muy pocos avances en los otros temas. Hasta que llega, ahora pasamos a la otra ley, hasta que llega el liberalismo. O hasta que llega, si ustedes quieren, el iluminismo, la ilustración y después el liberalismo. Y el liberalismo ataca al absolutismo monárquico, que era lo que explicaba Gregorio, un rey que concentraba los tres poderes, lo cambia por la República Democrática y también cambia otra cosa. Cambia, vuelve a poner en funcionamiento el razonamiento analítico y aparece lo que se llama el método científico. Y el método científico genera... Eduardo, Sí. perdón, te interrumpo ahí en el método científico, Señor. para que no te olvides. ¿Podrías hacer como un repaso, si se quiere, porque estamos muy bien con el tiempo, así que podemos darnos ese lujo, de explicar con un poco más de detalle cómo fue ese paso, porque es cierto que son siglos, son muchos siglos, pero el paso de alguna manera de la sociedad cristiana europea a la Ilustración, y qué fue la Ilustración, y qué fue el iluminismo, si son sinónimos, si no, y No, después, ¿qué es el liberalismo? cómo no, pero no es el paso de la sociedad cristiana a la ilustración. La ilustración Claro, también es cristiana. eso También es es lo que, cristiana. eso es lo que quiero que expliques para que quede claro. El cristianismo viene de Cristo, que enseña el Evangelio. Cristo decía: mi reino no es de este mundo. Las primeras comunidades religiosas eran comunidades que lo único que hacían era atender el tema religioso. Cuando el cristianismo adquiere poder político porque se monta en el imperio romano, empieza a aparecer lo que se llama el poder político de la iglesia, que empezaron a manejar bienes personales y poder personal. Eso se incrementa más cuando Pipino el Breve le cede territorios conquistados al Papa y el Papa se convierte en rey. Perdón, Pipino el Breve, rey de Francia. No te escucho. No, te agregaba que Pipino el Breve fue un rey de Francia. ¿Un rey de qué? De Francia. Francia, exactamente, es el padre de Carlomagno. Al Papa lo estaba atacando, no sé si eran la gente, bueno, no me acuerdo quién, alguien del norte de Italia. Le pide ayuda al emperador de Bizancio, porque el imperio... Le trabo, me parece. Se frenó. Sí. ¿Se frenó el de Eduardo? Sí, se frenó el de Eduardo. Ah, bueno. Qué lástima. A ver. Tienes un par de preguntas si querés ir contestando. A ver. Bueno. Bueno, vamos a aprovechar para ir contestando a una de las preguntas. Marcela dice, ¿habrá bibliografía? Sí, 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 va a haber y vamos a mandar, que va a recomendar.
Silvina Holman, ahí se salió. ¿Querés, Gaspar, llamarlo por las dudas? A él no. A ver qué le pasó. Bueno, son problemas técnicos que pueden pasar. Silvina Holman pregunta, ¿la sociedad pastoril dónde la ubica? ¿Cazadores o agricultores? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo lo que sí se quiere para aprovechar el hueco que nos deja Eduardo, de alguna manera él va, no se preocupen, yo sé que por ahí él puede ir un poco rápido y que por ahí pueden quedar varios cabos sueltos, pero la idea es que él pueda avanzar con su exposición, terminar de estas 5 guerras, que de alguna manera es una historia hiper abreviada de la humanidad, pero que no tengo ninguna duda que no omite ninguno de los puntos fundamentales, es decir, ninguno de los puntos de inflexión de la historia de la humanidad, y que después vamos a ir a el análisis y el debate, así que no se preocupen si algún punto les queda descolgado. Ahí está, se le cortó la luz, pero ya volvió, está ingresando en 2 minutitos, ya va a estar. Ah, bueno, Ahí preguntan bueno. varios si la clase va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada y mañana va a estar subida a nuestro canal de YouTube y a la plataforma también para quienes quieran ver de nuevo o para los que no pudieron ingresar. Bueno, pregunta Leandro Marcantonelli, ¿más que guerras no sería mejor pensarlas como cambios en el entramado social de la época? Sí, claramente la utilización o la elección de la palabra guerras es una metáfora, que Eduardo la explica, no es una guerra en un sentido estricto, pero sí se puede visualizar como un conflicto de ideas y de formas de pensar que terminan repercutiendo en formas en las cuales los seres humanos nos vamos organizando. Entonces, digamos, lo que él insiste es que en definitiva todo empieza por cómo pensamos, cómo pensamos las cosas, de qué formas empezamos a pensar y cómo eso termina repercutiendo en lo que hacemos, y lo que hacemos en cómo nos organizamos, y cómo nos organizamos, quién manda y quién obedece, en definitiva las relaciones de poder, que un poco fueron el tema del anterior curso, y eso es lo que vamos a llegar. Bueno, acá me dice se comprendió bien, al menos por mi parte. Bueno, me alegro. Bueno, ahí, claro, él por ahí puede ser que, como decía, menciona a Pipino el Breve, y por ahí algunos puedan no saber que un rey, como bien me aclaran, un rey de los francos, porque en ese entonces Francia no era el nombre todavía, pero bueno, esas cosas no tengan miedo en preguntar, o sea, no, se supone que acá no venimos justamente para aprender, no para demostrar conocimiento, sabiduría, sino todo lo contrario. Así que desde ese punto de vista, todos los que por ahí o palabras o nombres que Eduardo puede ir mencionando que alguno no conozca, no tiene que tener ninguna vergüenza para preguntar. Adriana Flores comenta, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, comienza una etapa de invasiones, por lo que las ciudades se abandonan y la iglesia es la única institución que se enfrenta a los bárbaros y da cobijo a la población. De ahí el protagonismo que posee. Bueno, también hay un autor de Decadencia y Caída del Imperio Romano, que es un libro muy largo de Edward Gibbon, que bueno, no lo terminé, es larguísimo, acá lo tengo, pero de alguna manera ahí dice, explica cómo veían los romanos en un principio a los cristianos, ahí volvió Eduardo, como una secta más de los judíos, o sea, para el Imperio Romano, inicialmente los cristianos eran una secta de los judíos, y una secta, y de alguna manera la particularidad del cristianismo que como religión militante o evangelizadora, que está sentada en la base de que nadie se puede salvar solo, sino de que todos tienen que salvar, bueno, fue una de las razones por las cuales tuvo una expansión como muy pocas otras religiones tuvieron en la historia.
Así es, acá estoy Gregorio nuevamente. Bueno. Bueno, no, para los que le interesa el tema del Imperio Romano, este es el libro, son 2 tomos, Decadencia y Caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. La traducción al castellano es muy buena, de esta editorial Atalanta. Este lo conseguí en Buenos Aires, pero bueno, por internet seguramente, y ahí trata mucho el tema del cristianismo y de lo que hacía referencia a Eduardo, de cómo pasó de ser una secta de locos dentro de los judíos, el cristianismo, a ser la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, Eduardo. Bueno, tienes razón esta chica. Al caer el emperador, es la única, en la cristiandad, la única autoridad que quedaba era el Papa. No tenía autoridad militar, pero sí tenía autoridad religiosa y autoridad moral. Pero en un momento, cuando los lombardos quieren invadir y el Papa le pide auxilio al emperador de Bizancio, que era cristiano, el emperador le dice, no puedo asistirlo porque tengo que defenderme de los turcos. Entonces lo asiste Pipino el Breve, como vos bien dices, rey de Francia, de los francos, y luego padre de Carlomagno. Derrota a los lombardos y le cede esos terrenos al Papa, y el Papa, ahí aparece lo que se llama el Estado del Vaticano. Entonces el Papa se convierte en un rey. Ha habido papas buenos y ha habido papas malos. Ningún papa malo ha hecho ninguna cosa en contra del dogma, quiero aclararles. Pero en la administración de la vida cotidiana ha habido papas malos. Y una cosa dentro de esos defectos de los papas malos es el fundamentalismo, que hicieron una serie de actuaciones en aras de acercarse a Dios, pero atacaban al hombre. Por ejemplo, las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición. Todo eso es discutible, pero yo simplemente lo enuncio porque no tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces, llega un momento en la evolución de la humanidad que aparece el iluminismo, la ilustración y el humanismo, que es cuando hay una vuelta de los pensadores a los sabios y a los filósofos de la antigüedad. Esa vuelta vuelve ahora ya pintada con el cristianismo, es decir, no es que suplantan al cristianismo, sino que es que complementan al cristianismo. Y entonces, dentro de esa revalorización del hombre, por eso se llama humanismo, y aparecen las artes y las letras y la filosofía, etcétera. Es decir, ya no solo se habla de religión, sino que se habla también de todas las otras ciencias. Dentro de eso aparece el método científico, que es lo que genera la revolución industrial. No sé si con eso estamos bien, Gregorio, o querés que abunde más. Pero me gustaría que abundes más en eso. Bueno, aparecen una serie de filósofos y aparecen una serie de pensadores que empiezan a buscar en los libros de los antiguos, fundamentalmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego de eso aparecen una serie de filosofías y de escuelas nuevas que siguen avanzando. La iglesia cristiana, porque todavía no era el catolicismo, era el cristianismo, ahí nomás viene el problema del cristianismo con los protestantes, ¿no? La iglesia cristiana se opone, desde algún punto de vista, el poder temporal conservaba mucho poder en el tema del manejo de la cultura, porque recuerden que en aquella época toda la instrucción estaba dada a través de la iglesia, la cultura la tenía la gente de la iglesia, y ahora aparece un nuevo sector de gente culta, que es cuando surgen las universidades. Y entonces aparecen grupos de estudio de otros temas que van desarrollando estos temas. Y aparecen todos los avances en filosofía, y es cuando aparece, obviamente, Rousseau y toda esa camada de pensadores,
y surge la República Democrática y surge el capitalismo libre empresario. Perdón, quiero decir que el autor de este libro, Edward Gibbon, que era inglés, pero que residió la mayor parte de su vida en Francia y en Suiza, era uno de los máximos exponentes del iluminismo y contemporáneo con Voltaire, con Rousseau y con algunos de los máximos pensadores a los que recién hacía referencia Eduardo. Y bueno, esta se la considera Decadencia y Caída del Imperio Romano de las mayores obras de los historiadores de esa época. Todos esos pensadores que menciona Gregorio estaban prohibidos por la Iglesia, es decir, la Iglesia Católica tenía lo que se llama el Index, que es una lista de libros prohibidos, que el católico estaba obligado a no leerlos, no los podía leer, y si los leía era sancionado por pecado, pecaba al leerlos. Entonces, el Index prohibía a veces el tema y a veces el autor, y no se podían leer esos libros. Y esos libros llegaban a las comunidades que les interesaba este asunto, que eran comunidades que de alguna manera tenían que protegerse. De ahí surge la masonería, que es la penúltima charla, Gregorio, ¿cierto? Así es. Nosotros hemos incorporado a la masonería justamente por eso, porque son grupos, son logias que trabajaban estos temas y querían aplicar estos temas, pero que tenían que ocultarse del poder temporal de la Iglesia, que era fuertísimo, y del poder de los monarcas autócratas, porque como iban en contra de ellos, los detenían. Bueno, voy a avanzar, Gregorio, si te parece bien. Sí, me parece bien. Entonces, esta es la tercera guerra. La tercera guerra, hemos hablado de la tercera guerra, que era mito contra razón. Y pasamos a la cuarta, a la tercera guerra, que es absolutismo versus liberalismo. El liberalismo destierra al absolutismo monárquico y lo suplanta por la república democrática. Y destierra el absolutismo monárquico, ya hemos dicho lo que es, ¿cierto? Es una persona que es un rey, un príncipe u otro individuo que ha accedido al cargo de manera hereditaria, es decir, lo ha heredado, que concentra en su persona los tres poderes. El gran aporte del liberalismo, que es la república democrática, es la división de los poderes. Acá cuando se habla de república, se habla de división de poderes, porque el que inventó el liberalismo, que es Inglaterra, no fundó una república, sino que cambió la monarquía absoluta por la monarquía parlamentaria. Es decir, el rey pasa a ser una figura decorativa y un símbolo de unidad, pero se elige en elecciones libres un primer ministro, que es el que, y las cortes, que son los que gobiernan. Entonces, así como políticamente el liberalismo le saca al absolutismo la suma de los poderes y divide los poderes en tres y le da el poder al pueblo en las elecciones, también le saca a lo que se llama el despotismo económico que tenían los hombres en la época del absolutismo monárquico. ¿Qué significa esto? La riqueza antes de la revolución industrial estaba concentrada en dos factores, la tierra y el músculo. El que tenía la tierra, o el que tenía animales, o esclavos, o siervos de la gleba que le pagaban poco, o personal contratado que estaba obligado a que los contraten porque si no, no tenían otro trabajo, esa persona era la persona rica. Normalmente esa persona era la que tenía el poder militar, que luego adquiere la tierra y adquiere el músculo y pasa a tener también el poder económico. Cuando el liberalismo inventa a través de el método científico, que hace que el razonamiento deductivo empiece a experimentar y no descubre, sino que fabrica un motor a vapor de agua que sirva, porque el motor a vapor de agua se conoce hace mucho tiempo, pero que realmente sea útil, entonces genera una nueva fuente de riqueza, que es la industria,
que es la fábrica. El señor que puso que le adosó el motor de vapor de agua a los telares, hizo una fábrica de telares, y hizo una fábrica de todos los otros temas, y le puso a un vagón un motor, y construyó un ferrocarril, y interconectó todo el mundo, y entonces apareció un nuevo polo de generación de riqueza, que no era la tierra y que no era la fuerza muscular, que pasó a ser la industria. Y vuelve a cambiar la humanidad de nuevo. Ese es el paso siguiente que quería mencionar. No sé si está bien explicado, Gregorio. ¿Querés abundar algo más o No, avanzamos? no, está bien, pero sin apuro, Eduardo, tranquilo, sin apuro porque estamos bien con el tiempo. Bueno, huelga decir, estamos hablando de Occidente, yo a China la dejo de lado, porque China tenía una muralla y se separó del mundo. Huelga decir que del mundo occidental y la parte oriental que el mundo occidental colonizó, el sistema industrial o la revolución industrial fue acatada por la mitad de los países y por la otra mitad no. Y curiosamente, y esto es lo más importante de este curso, los países o las comunidades que adquirieron los conocimientos y los beneficios de la revolución industrial, coincidentemente eran repúblicas democráticas. O dicho de otra manera, en los absolutismos monárquicos que quedaran, piensen en todos los grandes imperios que habían quedado. El imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, turco-otomano. Los grandes imperios que continuaron con el absolutismo monárquico, no se desarrollaron. España que tenía el oro de América, no se desarrollaron industrialmente. Y como no se desarrollaron industrialmente, el mundo occidental, la mitad del mundo occidental, adquirió un estatus económico superior a la otra mitad. Pero ese estatus superior lo adquirió porque utilizó la industria, no porque le robó a los otros. Esto es lo más importante del mensaje de este curso. La riqueza de los ricos, hay una clase que se llama riqueza, que es la próxima, ¿cierto? Tiene un nombre jocoso, rico y pobre, no, rico y sano o pobre y enfermo. Hay una opinión generalizada en la mitad de la humanidad que la gente rica es rica porque le da la plata o la riqueza a los pobres. La gente rica es rica, amén de los que heredaron las estancias de papá o los que heredaron algo que les viene de arriba, pero la gran riqueza es rica porque se construyó. Y el motor de la construcción de riqueza más importante de la historia de la humanidad es la revolución industrial. ¿Por qué? Porque un artesano, un zapatero que construía 10 zapatos por día, cuando vino una máquina que construía zapatos, construía 100 zapatos por día. Pero de mejor calidad, bajaba el precio y entonces le podía dar. ¿Se tiró? Parece que sí. Ahí le pregunto. ¿Se tiró Gaspar de vuelta? Sí, sí, parece que sí. Bueno, una lástima, pero es parte de esto. Bueno, ahí Mercedes Pierre dice, el Estado Vaticano fue creado en el año 29, es un Estado monárquico. Sí, yo creo que más que el Estado Vaticano en su forma jurídica del derecho internacional público actual, se refería a la designación de esa ciudad en Roma como la sede del Papa, como la sede oficial del Papa, como gobernante temporal de la Iglesia, además del sumo pontífice. Mariana Mío pregunta, ricos y sanos. Bueno, el nombre de la
clase que viene, es rico y sano o pobre y enfermo, que de alguna manera va a ser un análisis económico y filosófico de la riqueza, de la pobreza, de los orígenes de la riqueza, de los orígenes de la pobreza, que también lo tratamos en la clase de liberalismo con él, porque hay un pasaje, digamos, de la Biblia que dice que, no recuerdo textualmente, pero que antes podrá pasar un rico ¿cómo es? Bueno, si a uno se sabe que le diga. Ahí la veo a Nilda que la sabe. Bueno, pero básicamente que hay como una idea que los ricos no se irán al cielo. Y bueno, entonces eso Eduardo lo explica muy bien. Y bueno, pero eso va a ser todo tema de la próxima clase. Marcela Villa, ¿hay posibilidad de tener material previo a las charlas? Bueno, lo vamos a hablar con Eduardo. Ahí está, ahí me pone. Antes podrá pasar un camello, esa era. Antes podrá pasar un camello por el ojo de una aguja, antes que un rico al cielo. Exactamente. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Exactamente, esa es. Carlos Mondino pregunta a Gregorio por qué nace la masonería. Bueno, ese es tema de la que les decía que se pasa una clase porque vamos a tener dos de feminismo, una con Agustín y la otra con Diana. No sé si a todos ya les llegó los invitados que tenemos confirmados. Tenemos muchos más invitados que todavía no los hemos confirmado, pero bueno, serán sorpresas anunciadas clase a clase. Eso va a quedar para la masonería, y que ahí está, la vamos a analizar en sus distintas etapas, porque bueno, como toda institución tan antigua, no ha sido igual en todo momento y lugar. Hola Gregorio. Bueno, el antropólogo. Ah, Bueno, hola Eduardo. pido disculpas, se ve que están arreglando acá en el barrio que están cortando la luz. Bueno, continúo cuando quieras. Dale, termino de contestar unas preguntas y seguimos. Diana Mafia se pronuncia, con doble F. Bueno, estabas con el tema de la pobreza. Ah, no, de la revolución industrial, Eduardo. ¿Sigo yo o contestás vos las preguntas? No, seguí vos, seguí vos. Sí, estaba en el mensaje fundamental. La revolución industrial cambió el mundo porque abarató los costos. Entonces, antes la gente rica es la que podía comprar. Ahora empezaron a comprar todos. Hubo más trabajo, las fábricas dieron trabajo. La gente se venía del campo a trabajar en la fábrica, que eran muy criticadas después por los abusos, pero había trabajo y había poder adquisitivo. Y entonces empezaron a haber servicios, y esos servicios generaron más trabajos, y todo eso generó la clase media. Y la clase media, si ustedes se fijan en un país, pueden en una primera golpe de vista ver en qué estado está ese país socioeconómico, político, cultural, viendo el porcentaje de clase media que tiene. Los países que han avanzado, el grueso es clase media, el 70% es clase media. Hay un porcentaje de ricos y un porcentaje de pobres pequeño, pero los países son países de clase media. Eso lo generó, queridos amigos, la revolución industrial, que es la hija del liberalismo. No lo generó la religión católica. Yo soy católico y creyente. Y no lo generó el socialismo, ni lo generaron los reyes absolutistas. Eso ocurrió en la humanidad. Dicho de otra manera, el grueso de la población en los países industriales pasaron a ser clase media, es decir, a tener beneficios económicos de cierta importancia, que te hagan una vida llevadera, gracias al invento de la máquina, que convirtió el taller en fábrica. Esto es el mensaje más importante de este curso. Vamos a seguir insistiendo desde distintas ópticas en todas las charlas. Pasamos. Tenemos tiempo, Gregorio. Sí, por eso vos estabas en la... Estoy en absolutismo versus liberalismo. Hace un repaso. Homo recolector versus homo cazador, Primera Guerra.
Homo cazador versus Homo agricultor, Segunda Guerra, mito versus razón, Tercera Guerra, absolutismo versus liberalismo, Cuarta, y liberalismo versus colectivismo, la que es la que viene ahora. Lo que quiero terminar de la anterior, de la cuarta, es que eso también generó un progreso en la educación y generó un progreso en la salud. Es decir, que la humanidad cada vez está peor, es mentira, la humanidad cada vez está mejor. La cantidad de gente educada y con asistencia de salud que hay hoy en la humanidad no había antes de la revolución industrial. Entonces, no nos dejemos llevar por falsos profetas que dicen frases que impresionan muchísimo y que son mentiras. Obviamente que la revolución industrial y el liberalismo ortodoxo generó una serie de excesos y de desviaciones. Yo no lo niego, que fueron corregidos en muchos lugares y que tienen que ser corregidos en otros, pero no le podemos quitar mérito a lo que generó la riqueza. Perdón, Eduardo, me interesa, yo te podría contestar lo siguiente. Hay un libro de Mario Vargas Llosa que es El sueño del Celta, que cuenta la historia de Roger Casement, que era un irlandés, que después es contratado por el gobierno británico para ir a cubrir cómo era la política de extracción del caucho del rey de los belgas, Leopoldo II, en el Congo, en el famoso Congo belga. Y va y ahí documenta cómo, con el pretexto de llevar la religión cristiana, la civilización y el comercio, cómo destruyeron, obviamente expoliaron y saquearon los recursos naturales de los africanos, del Congo, de los belgas, cómo usaban el caucho como un insumo fundamental para el proceso industrial de Inglaterra, de Bélgica, obviamente, de las grandes potencias, cómo violaban los derechos humanos de los africanos, que obviamente, por eso se lo considera uno de los primeros luchadores por los derechos humanos a Roger Casement, porque elaboró un informe muy importante, que el rey de Inglaterra lo premia por ese informe. Y entonces, ¿cómo es esto de que la riqueza de las grandes naciones industriales o de los grandes imperios no tiene que ver con la pobreza, con la explotación de los países pobres? ¿Vos me estás preguntando a mí? Sí. No, la pregunta esa es al revés. La riqueza de Bélgica, que no era de Bélgica, era de Leopoldo II. El Congo belga era propiedad del rey, no del reino. ¿Me explico? Hola. Sí, se te escucha, Sí, Eduardo. Eduardo, sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? No, ahí. Hola. Sí, ahí sí. El Congo belga era propiedad del rey personal del rey Leopoldo II, no era de Bélgica, no era propiedad del reino de Bélgica. ¿Me explico? La riqueza de Bélgica, la riqueza de los países industrializados no fue expoliando a los otros países. Algunos países industrializados además expoliaron a los otros países, pero no por ser industrializados. Pero la riqueza era por generar un nuevo sistema de fabricación con un costo absolutamente inferior, que después fue ofrecido en el mercado libre al resto del mundo. No sé si te satisface o no. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Estamos hablando de absolutismo versus liberalismo. El liberalismo desplaza en la mitad de Occidente al absolutismo y los países progresan. Donde no lo desplaza, no progresa. La Argentina es hija de digamos, del imperio español. El imperio español no se industrializó. ¿Por qué no se industrializó? Porque tenía el oro de América. Entonces, todos los países americanos, latinoamericanos, no se industrializaron y no tuvieron el desarrollo económico que tuvieron los países sajones que sí se industrializaron. Entonces, el liberalismo triunfa donde se aplica. Después de la Segunda Guerra, viene una contraola inexplicable. Aparece lo que se llama
el colectivismo, las ideas colectivistas. Las ideas colectivistas llegaron a hacerse carne tan grandemente en un montón de comunidades que han desplazado y han deteriorado al capitalismo libre empresario. ¿Qué es el colectivismo? El colectivismo es una circunstancia que tiene una serie de posibilidades de acuerdo a la intensidad de aplicación. Va desde el estatismo hasta el comunismo. Y entonces las voy a mencionar. ¿Qué es el estatismo? El estatismo es un gobierno democrático, una república democrática, que decide legalmente estatizar las empresas de servicios. Nosotros en la Argentina hemos vivido eso y hemos sufrido eso. Ese es el primer paso. En los otros países, en las empresas de servicio son privadas. En Estados Unidos son privadas. Acá, los gobiernos, a Perón se le ocurrió estatizar las empresas de servicio. Cuando yo tenía 20 años, un departamento con teléfono valía el doble que un departamento sin teléfono. Vos no has vivido eso, Gregorio. No había teléfonos en la Argentina. Es decir, estaban los teléfonos de antes, pero no se hicieron nuevos teléfonos. Entonces, como las empresas de servicios eran estatales, los servicios eran malos. Ese es el primer paso. El segundo paso es el socialismo, que también tiene distintos matices, ¿cierto? Ya se estatizan también los bienes de producción, es decir, un montón de empresas que producen pasan a formar parte del Estado. Por ejemplo, el caso más común nuestro tenemos dos, YPF y Aerolíneas Argentinas. YPF debe ser una de las pocas empresas petroleras del mundo. Ahora tenemos que decir Venezuela también, que Uy, qué lástima, parece que se trabó de vuelta. Así es. Se trabó. Bueno, ha sido una primera clase con 3 interrupciones, así que bueno, esperemos que la próxima mejoremos y no tengamos este problema. A ver si vuelve. Se cortó. Bueno, no importa, vamos a seguir. EPEC, pone, nuestra EPEC también es estatal. Justo estaba hablando del tema. Bueno, vamos a ver si... No, a mí lo que me interesaba remarcar cuando le hice esa pregunta es porque a veces se confunden los conceptos. Entonces, si bien, y de alguna manera a ciertos relatos políticos le es funcional confundir los conceptos. Entonces, atribuir a la relación de los países imperialistas y lo que hacían en los países pobres o subdesarrollados, que los recursos naturales que extraían, que esa es la causa de la opulencia, para usar una palabra que usó el presidente hace poco, de algunos, esa es la falacia porque no hay una relación de causalidad. Es decir, no es que producto de el saqueo o la obtención para poner una palabra sin una carga emocional negativa como saqueo, la extracción de recursos naturales de un país desarrollado o en vías de desarrollo a un país subdesarrollado, atribuirle esa relación, la causa de que un país sea rico y de que el otro país sea pobre, es una falacia, es una construcción retórica que no obedece a las reglas de la lógica. Y acá me parece, no sé si les quedó claro, díganmelo si no, pero lo que Eduardo expresaba era que fue precisamente la invención del motor, del ferrocarril, de la tecnología que posibilitó o que se llamó la revolución industrial, pero que posibilitó que la riqueza se distribuyera entre muchas más personas y el acceso a bienes y servicios estuviera en las manos
de muchas más personas, y no solo de los ricos de siempre, o de los nobles, o de los príncipes, esto fue lo que posibilitó que se crearan estas grandes naciones de clase media, como decía Eduardo, que el 70%. Por supuesto que necesitaban el caucho del Congo belga, por supuesto que necesitaban ciertos recursos que no estaban en una isla rocosa como es Gran Bretaña. Sin duda que necesitaban de distintos recursos, pero que esa no es la causa de la riqueza de esos países. Acá estamos, Gregorio. Bueno, seguí. Bueno, entonces el socialismo da un paso más sobre el estatismo y entonces estatiza también las empresas que producen bienes. Y el paso siguiente ya es el comunismo, que estatiza todo, ya no hay propiedad privada de ningún tipo. Pero ahora hay otras deformaciones, que son deformaciones mentirosas. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Que es el populismo. El populismo, que el gobierno de Cristina, el gobierno anterior, lo ensalzó a través de Laclau, que es Laclau y no Laclau, porque no es francés, sino que es catalán. El populismo, yo les voy a decir con mis palabras lo que es establecer una relación directa entre el presidente elegido por la mayoría y su pueblo, entre el líder y el pueblo. Es decir, el presidente dice, yo he sido elegido por la mayoría, yo represento la voluntad popular, no me interesa entonces el Congreso, y tampoco me interesa la prensa, y todo el que actúa en contra mío está actuando en contra del pueblo. Eso es el populismo, que forma también parte del colectivismo, porque aparece la figura del empresario amigo. Lo que hace es no expropiar las empresas, pero crea empresas de amigos a quienes le dan los contratos de los trabajos con el Estado, y las otras empresas que no trabajan con el Estado están absolutamente condicionadas porque le fijan el dólar, le aumentan los impuestos y una serie de retenciones y una serie de restricciones. Y entonces también sirven para condicionar y para perjudicar lo que tenía el liberalismo de la libertad de trabajo. Generaba el bienestar de quien trabajaba a riesgo y esfuerzo propio. Eso es lo que hizo grande a la Argentina. Piensen ustedes, viene Urquiza y pone la Constitución. La Argentina era una metrópoli y 10 ciudades y el resto era campo. Economía de subsistencia. Pone la Constitución liberal. Viene el aluvión de inmigrantes europeos. ¿Y qué hacen? Trabajan a riesgo y esfuerzo propio. Se enriquecen ellos y enriquecen la Argentina. Eso es el capitalismo libre empresario, que después fue bastardeado por el colectivismo, socialismo, comunismo o también ahora el populismo. ¿Podrías volver a definir el colectivismo para que se entienda? Entonces, es una relación, se podría decir, es una relación género-especie entre colectivismo y populismo, socialismo o comunismo y sus matices. El capitalismo trabaja con la iniciativa personal. Cada uno para enriquecerse él, dentro de la condición de libertad absoluta de competencia. Si no está esa condición, no hay capitalismo. No sé si me explico. Si no está la condición de libre competencia, no es capitalismo, es populismo. Dentro de la libre competencia, el individuo, para desarrollarse económicamente, tiene que trabajar con riesgo y esfuerzo propio. ¿Qué significa eso? El riesgo significa, si me va mal lo pago yo, no el Estado. ¿Y qué significa el esfuerzo propio? El esfuerzo propio significa yo tengo que competir y entonces tengo que ser mejor que el otro. Y como es libre competencia, si no soy el mejor, no crezco yo. De manera tal que para crecer yo tengo que beneficiar a la comunidad. Esto lo vamos a abundar en la clase siguiente. En cambio, todos los sistemas colectivistas que van desde el comunismo hasta el estatismo, pasando por el socialismo, lo que dicen es no, la riqueza la tiene que crear y la riqueza la tiene que usufructuar
el colectivo social y no el individuo. Ahora, el colectivo social está manejado, y acá viene la trampa, está manejado por el gobernante que termina siendo un gobernante corrupto. Y aunque no lo fuera, suponte vos que hubiese un socialismo de gente absolutamente honesta, se pierde el interés de esforzarse para beneficiarse de la persona. Ese interés es una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano. No sé si te satisface la explicación. ¿O querés algo más? Grego, ¿me escuchás? Hola. Me parece que está congelado, Grego. Sí te escuchamos, Eduardo. A ver qué me dice. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Eduardo, te escuchamos bien. Pero el Gregorio ha desaparecido. Sí, está congelado. Bueno, entonces sigo yo. Seguimos, Avanzo. seguimos. Bueno, ahora quiero hacer un análisis de la justificación del socialismo para la gente honesta, porque hay que dividir lo que es el socialismo honesto en el hipotético caso que existiere. Yo creo que puede haber existido, pero teóricos, y en muy pocos casos, porque enseguida se desvirtúa. Acá alguien pone, no me queda claro diferencia entre colectivismo y populismo, o es lo mismo. Populismo es una forma de colectivismo. Yo por colectivismo, el colectivismo englobo al socialismo, al estatismo, al socialismo, al comunismo y ahora al populismo. Es decir, una serie de consideraciones teóricas para justificar que la propiedad privada sea manejada por la comunidad y no por el empresario dueño de esa propiedad. Pero el manejo de la comunidad nunca lo hace la comunidad, sino que lo hace el gobernante, que termina convirtiéndose en una persona que lleva agua para su molino, para él, para su hijo, para su hija o para sus amigos. Bien, voy a hablar ahora, ¿me escuchás, Gastón? Hola. Sí, Eduardo, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Entonces sigo. Sí, seguimos, dale. La justificación honesta del colectivismo, en el caso que existiere, o lo que hizo que los primeros pensadores la pensaran. Yo tengo miedo que no me oigan. ¿Me oís, Gastón? Sí, te escuchamos bien. Bueno. Hay dos posiciones frente a la vida desde el punto de vista afectivo. Y no hay nada más que dos. Todo lo demás son modificaciones, pequeñas modificaciones no esenciales de estas dos posiciones. Y se refieren a mi actitud personal. Yo vivo en un mundo con el resto de la gente. Yo, Eduardo Ibáñez, y el resto de la humanidad. Del resto de la humanidad hay un sector, hay un grupo que yo llamo los míos, entre comillas, los míos, que son aquellos que en el orden de prioridades mío, yo los pongo por encima del afecto que yo me tengo a mí mismo. Es muy importante que se entienda esto, así que alguien me interrumpe si quiere una aclaración. Hay un grupo de personas que yo quiero más que a mí mismo. Mi mujer, mi hijo, algunos de mis hermanos, algunos de mis amigos, algunos de mis compañeros. Esas personas, yo en mi escala afectiva, las pongo por encima del afecto que le tengo a mí mismo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, entonces a ese grupo yo lo llamo los míos. Y el otro grupo es lo que yo llamo los otros o los demás. El resto de la humanidad está en la escala afectiva ubicado por debajo del afecto que yo me tengo a mí mismo. De manera tal que mi comportamiento va a ser diferente si yo estoy tratando con los míos o estoy tratando con los otros. ¿Por qué?
Cuando yo trato con los míos y hay un conflicto de intereses, si yo tengo un conflicto de interés con mi mujer o con mi abuela, por ejemplo, estamos comiendo y la presa más rica de la fuente la quieren los dos. Sí, va a ser usted, abuela, se la doy a usted a la pata del pollo, queda una sola. ¿Por qué lo hago eso? ¿Porque yo soy bueno? No. Yo hago eso porque yo la quiero más a mi abuela o a mi hijo o a mi mujer que a mí mismo. Entonces, yo estoy beneficiando a alguien que quiero más que a mí mismo por una razón afectiva. Esto es difícil de entender, pero es así. En cambio, si yo tengo un conflicto de interés con una persona del grupo de los otros, cuando existe ese conflicto, que va a existir siempre, porque los bienes económicos son escasos por definición, yo voy a tratar de adquirirlo yo, bienvenido Gregorio, de adquirirlo yo en detrimento de la otra persona que está ubicada en una escala afectiva por debajo de mí mismo. Estoy hablando de actuaciones honestas, no deshonestas. Entonces, el primer grupo es un grupo que está regido por lo que se llama la solidaridad, cuya expresión máxima es el amor. En el grupo de los míos, las reglas de convivencia son las reglas de solidaridad, que se definen que cuando hay un conflicto de intereses, cada uno resigna a favor del otro, porque lo quiere más al otro que a sí mismo. En el resto del universo, lo que existe es la regla de la competencia. Es decir, cuando hay un conflicto de interés, yo con un extraño, yo veo que está acercándose un tipo a la cola y yo camino más rápido para llegar yo primero. Entonces, lo que rige este grupo no es la solidaridad, sino que es la competencia, bien entendida, no deshonesta. Estoy hablando en un plano de honestidad. Si queda claro esos dos grupos, entonces voy a avanzar. ¿O quieren hacer alguna pregunta sobre eso? Avanzo. En grupos que exceden el conocimiento personal, llamémosle más de 100 personas, siempre son los otros, porque los míos requieren de conocimiento personal. Grego, si te escuchamos bien ahí. ¿Lindo? Bueno, siguen los accidentes de internet. Yo ahora estoy con los datos porque no sé por qué no me han dado el wifi. Así que bueno. Bueno, de todos modos, ya estamos llegando a la hora pautada, así que no nos vamos a demorar mucho más. Si llega a volver Eduardo, lo vamos a dejar que haga una síntesis de cierre de la clase de hoy. Las clases del anterior curso eran más largas, eran de 2 horas, pero bueno, nos pareció que 90 minutos era un tiempo mejor para retener la concentración. Y bueno, por otro lado es un curso un poquito más largo, que ahora con digamos, el desdoblamiento de las 2 clases de feminismo, va a tener una más. Entonces, bueno, la verdad es que ya me dicen que sí se entendió, será de la ministra, bueno. Ciberpatrullas que nos dicen por ahí, nos están bajando. No, estamos... Bueno, vamos a ver si llega Eduardo. Mientras tanto, hacer algunos comentarios. De alguna manera, lo que fue mostrando Eduardo es cuáles fueron las claves del progreso y de la evolución de nuestra especie. En definitiva, cuáles fueron los puntos clave que nos permitieron pasar de un estado de cosas a otro. Y como decía él, que sin duda estamos mucho mejor que lo que estábamos antes. Como humanidad, nunca tanta cantidad de personas habían tenido acceso a la medicina, a los tratamientos médicos, a los alimentos, al mercado del trabajo,
a la educación. Me marcaban que las universidades las fundó la Iglesia. Es cierto eso, ese es un punto que quizá no se tocó, pero digamos, como parte de la gran obra de la Iglesia Católica está la educación. La famosa Sorbona, en realidad era, por supuesto que era una iglesia fundada una universidad fundada por la Iglesia. Bueno, los jesuitas sí, como una de las órdenes que más, pero no solo los jesuitas. Y bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, que muchas veces se olvida, después el Estado la toma, pero en definitiva el Estado bajo el régimen de la democracia republicana, en definitiva lo que hizo fue tomar muchas de las funciones que históricamente cumplía la Iglesia. O sea, empecemos por lo básico, registrar a los que nacen. ¿Dónde había un registro de quiénes habían nacido y de cómo se llamaban? Bueno, a través del sacramento del bautismo estaba en manos de la Iglesia esa información. Después se crea el registro civil. Después lo mismo con los fallecimientos. Pero bueno, Eduardo, si Sí, querés... yo pido disculpas, acá se ve que están trabajando, se me ha cortado la luz 3 veces la última vez. Yo creo que como ya son las 8:05, si se me vuelve a cortar, ya me despido, ¿te parece bien o no? Sí, me parece que hagas un... Pero déjame terminar porque este Dale, último razonamiento es fundamental. dale, Entonces, dale. el sistema el escenario de los otros, de los míos, solo se da con gente que yo tengo conocimiento personal. Más de 100 personas ya son los otros. Entonces, y acá viene la esencia del fracaso del socialismo. Es inútil y absurdo pretender, como pretende el socialismo, que en un sistema de los otros, porque son muchos de todo un país, funcione con solidaridad. En un sistema de los otros se funciona con competencia. Entonces, lo que hizo el liberalismo es, señores, reconozco que hay competencia, lo que voy a hacer es regular la competencia para no generar abusos en ninguna parte y para beneficiarnos todos. Eso es el gran invento del liberalismo, que otras ideologías, por ejemplo nuestra religión, que quiere que todo funcione con solidaridad, que es mucho más lindo, a mi mamá le encantaba, pero la vida no funciona así. Entonces, no tratemos de poner reglas de convivencia, sobre todo económicas y políticas, en grupos donde están los otros que funcionan en competencia, porque si lo ponemos con reglas de solidaridad, quienes manejan la solidaridad se quedan con todo. No sé si queda claro el concepto. Sí, Eduardo. Bueno, hago lo que vos digas, Gregorio. No, me gustaría bueno, como ya nos estamos despidiendo, por las dudas se vuelve a cortar, que empieces una síntesis, una conclusión, un cierre de la clase de hoy. La humanidad fue avanzando. Primero avanzó formando equipos y formando cooperación y formando comunicación, el cazador sobre el recolector. Segundo, avanzó fundando todas las instituciones, la urbe del hombre agricultor sobre el cazador. Después, cambió el mito por la razón, y entonces el pensamiento no se paró nunca más. Después de eso, vino el liberalismo que desplazó al absolutismo, sacó al rey todopoderoso y dejó la república democrática, dividió los poderes y le dio el poder a el pueblo. El pueblo decide con su voto y con la opinión pública, ya vamos a abundar en otra charla, esas son las dos grandes que tiene la comunidad para gobernar. Después de eso vino el colectivismo, es decir, el socialismo en un montón de capitalismo. ¿Y qué decirles el comunismo? Tuvimos el caso de Rusia y el caso de Alemania, ya lo vamos a ver en la penúltima charla, pero ustedes tienen en Alemania una ciudad, Berlín, una de las ciudades más avanzadas del mundo, la mitad fue comunista y la mitad fue capitalista. Y no les voy a decir lo que pasó, nada más que voy a decir que los comunistas tuvieron que poner un muro para que no se le pasaran al otro lado. Con eso le estoy diciendo todo.
Y entonces, el mensaje final es, la riqueza la generó la revolución industrial, porque antes la riqueza la tenía el que tenía el poder. Creó la clase media somos todos, y creó el sistema de convivencia para que nosotros tengamos un sistema político donde podamos participar todos. Y no tiene sentido tratar de resucitar el sistema colectivista. Lo perdimos nuevamente. Parece que vamos a tener que hacer algo con EPEC en Córdoba, ¿no? Bueno, para la próxima prometo que vamos a solucionar o poner algún medio sustituto para que no nos vuelva a pasar. Y bueno, de todos modos, creo que bueno, que anduvo bien. Así que bueno, agradecerles a todos inmensamente, a Gaspar, a Maxi, a Ceci la Asusta, a Elvira Hispani, a Charlie el Franco, a Adela Gómez y a todo, bueno, que somos el grupo, digamos, promotor del Instituto Hannah Arendt de Córdoba, y a todos los que se suman, que le dan vida a este instituto. Bueno, obviamente somos ya como un equipo todos, hablando de los términos más que un grupo, ya somos un equipo, porque lo que individualmente cada uno pueda hacer no se compara con lo que hacemos todos cuando nos juntamos. Así que bueno, estamos la verdad muy contentos con Eduardo, con los invitados que hemos logrado y con los que estamos logrando, que van a enriquecer esto mucho más. Y creo que el objetivo de empezar a abrir la cabeza es decir, bueno, Eduardo plantea estas guerras como si hubieran acabado ya, pero la guerra entre el mito y la razón, pero ¿cuántos mitos nos siguen gobernando? ¿O cuántos mitos seguimos nosotros creyendo? ¿En cuántos mitos nosotros seguimos creyendo? Aunque por ahí no nos demos cuenta de que son mitos. Entonces, digo, por ahí pensar como que estas guerras concluyeron y que la parte vencida ya dejó de existir, bueno, quizá no sea tan así, sino que todo esto está coexistiendo en nuestras mentes y en nuestras sociedades, así que de alguna manera la invitación a pensar es esa, a ver cuáles son los mitos que nos siguen moviendo, cuáles son los recursos que algunos usan para manipularnos y cuáles son en realidad las verdaderas del progreso humano. Así que Gregorio, bueno. entré de nuevo, pero me quedo escuchando porque se me va a volver a cortar. Así que me Bueno, despido y agradezco. Ya son las bueno, 8:10, así que hemos cumplido, ¿cierto? sí, hemos cumplido con creces, lamentablemente con algunas interrupciones, pero bueno, nada, les prometemos que para el jueves que viene vamos a tener una salida para evitar esto, y bueno, más allá de eso, hemos cumplido el objetivo, así que les mando un abrazo muy grande a todos, y nos vemos el jueves que viene. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Gracias, Eduardo.